Debbie, quien había aparecido en el programa de Zack en numerosas ocasiones, fue encontrada en un crimen triple de ejecución luego de que le llamara a Zack para decirle que se había comunicado con el demonio de su casa, en Gary, Indiana. Ella grabó la comunicación con este supuesto demonio. Escuchen. I felt like I'd lost a member of my family. En la primera parte les mostré el sueño que tuvo Zack, con una cabra de 12 pies de altura. Después de él, se enteró de que en una casa de Indiana ocurrían hechos altamente paranormales. Él decide comprar la propiedad, sin siquiera haberla visto, lo que fue fuertemente cuestionado. El psíquico y medium Chris Fleming lo contrata más tarde, el cual le advierte que en esa propiedad hay un ser demoníaco de 12 pies de altura, igual al de la pesadilla que él mismo había tenido semanas atrás. Él, al intentar comunicarse con la familia Ammons, recibe puras negativas. En este caso hubo varias personas relacionadas que fueron afectadas directamente. En el primer video les comenté que íbamos a enumerar a estas personas. Esto nos sirve para aportar un valor extra y reforzar la veracidad de este caso. Otro valor extra sobre este caso es que en el documental se puede ver cómo Zack busca y entrevista a estas personas, por lo cual podemos ver que muestran su rostro y no se oculta la identidad de ninguna de ellas, dándole un sentido, dirección y valor a lo que sucedió en este sitio, y no como en otros casos donde solo se buscaba generar ingresos para luego dar paso a acusaciones y peleas legales por el uso de sus nombres. Hagamos una pausa. ¿Pero qué es esa cabra de 12 pies de alto? Bueno, la influencia directa de la imagen de la cabra está íntimamente relacionada con el dios griego Pan, dios de los pastores y rebaños, que se describía como un fauno con patas, pezuñas y cuernos. Esto adoptado por los escritores cristianos para hacer ver más feo a Satanás, al igual que en la representación de los judíos con el demonio Azazel, el chivo expiatorio. Azazel es uno de los ángeles caídos que lideró la rebelión de Lucifer contra Dios. ¿Esta aparición estará relacionada con este demonio? Otro ser parecido es el Wendigo, un ser que por la zona geográfica sobre este caso se relaciona mucho. Un ser o espíritu maligno. Es un cazador sigiloso que puede trepar árboles, imitar voces humanas para confundir a sus víctimas, para después tomarlas con sus enormes garras y devorarlas. Esa parte de las leyendas de grandes tribus de estas zonas. ¿Podría ser que estas leyendas cobraran vida en este caso? Según varias visiones, el Wendigo podía poseerte para incitarte a ser violento, desarrollando un apetito voraz por la carne humana. Otros afectados fueron los inquilinos que vivieron anteriormente en la propiedad. Mientras Zack y su equipo estaban en la casa, tuvieron visitas de los inquilinos que habían vivido en los 90s. Era Mika y sus hijos. Ellos afirmaban nunca ver nada, pero Mika aseguraba que nunca bajó al sótano. Ahí vivía un hijo suyo. Ellos cuentan que Mika tenía sueños recurrentes en donde alguien cercano perdía la vida. Tiempo después, su hijo perdió la vida a causa de un tiroteo. Su hijo vivía en ese sótano. 2 días después de esta visita, la hija pequeña de Mika, Erika,
intentó quitarse la vida con medicamentos y dañándose con un objeto punzocortante. Posteriormente tuvieron que visitar al padre Michael para que le realizara un exorcismo. Este fue un exorcismo que duró 2 días. El sacerdote Michael Maginot. Él realizó varios exorcismos a la familia y estuvo presente en todo el caso, tratando de ayudar. Un día antes de ir a realizar un exorcismo a la casa, es atacado mientras realizaba un paseo en bici. Su bicicleta quedó averiada en una de las llantas y quedó totalmente doblada. Ella fue testigo de cuando el hijo menor caminaba por la pared, junto al psicólogo, que también vio todo. Como mencioné en el primer video, CPS se refiere a la División de Servicios de Protección al Menor, que investiga denuncias de maltrato, abuso y descuido de menores. Esto es como el DIF en México. En una de las visitas a la casa, encontraron un líquido aceitoso en la persiana. Ella, al tocarlo, los testigos que estaban alrededor mencionan que su mano se volvió totalmente blanca. Ella renuncia y se muda. Zack la entrevista y ella comenta que ha tenido un trauma emocional a partir de este caso. Son personas acostumbradas a tratar casos difíciles con niños, pero a partir de este tuvo que ir al psiquiatra. Esta mujer, la mujer que tocó la persiana con ese líquido aceitoso, sufrió 3 costillas rotas en una moto acuática, quemaduras de 3er grado en una motocicleta y una mano rota tras golpear una mesa. Un tobillo roto al correr. Todo esto ocurrió en ese mismo mes. La mano afectada justamente fue la que tocó el líquido aceitoso de aquella persiana. Nunca supieron de qué se trataba ese líquido. Otro de los afectados fue el capitán Charles Austin, que fue testigo de los restos que habían usado en la casa, como Biblias, velas y una especie de ritual bajo las escaleras. Posiblemente el origen de todo esto, en donde encontraron ropa interior de mujer y una uña postiza, un peine, calcetines, todo esto enterrado debajo de las escaleras. En uno de sus días, el capitán salía de un restaurante cuando algo levantó sus pies, dejándolo caer sobre su cabeza. Él permaneció inconsciente por un mes. También resultaría herido mientras realizaba su trabajo por detonación de arma. Otro de los afectados fue el inspector de viviendas. Después de regresar a casa, un árbol cayó cerca de su auto mientras conducía. Posteriormente, por la noche, fue ahorcado por una fuerza invisible mientras él dormía. Tiempo después, él desarrolló cáncer. Barry Jeff, doctor en psicofisiología, también ayudó a Zack en su investigación, midiendo el campo magnético de la casa, el cual, después de realizarlo, capturó anomalías magnéticas. Entre ellas, detectó que Zack se comportaba como un condensador de energía. Conclusión: el sitio estaba totalmente cargado, prácticamente a niveles de 8 millones más veces de lo normal. En esa misma sesión, minutos después, Zack tiene un extraño impulso para atacar al doctor, por lo cual sale de la sala. Durante esta sesión hay un camarógrafo que logra realizar o detectar una evidencia. Es una sombra que justamente se aparece a un lado del doctor. Tiempo después, el doctor Barry es hospitalizado. Después de esto tiene fallos en todos sus órganos, uno por uno. Los doctores no encontraron ninguna explicación médica. Próstata, hígado, riñones empezaron a colapsar.
Adam, el camarógrafo que tomó la evidencia de la sombra, sin querer fue posteriormente afectado. En el video se logra ver como si la sombra hubiera ingresado en él. Tiempo después, captado por la cámara de seguridad, se ve cómo se dirige al sótano para deambular solo y tener un comportamiento anómalo. Posteriormente lo encuentran recostado en el mismo cuarto del sótano donde dormía el hijo de Micah. Posteriormente Adam, en el hotel donde se estaba quedando el equipo, en concreto en el baño donde se quedaba Zack, vomita líquido vital para después gritar por todos los pasillos el nombre de Zack. Posteriormente este comportamiento es cuestionado por el equipo y él cuenta que en el ascensor logró mirar una cabra grande, muy alta. En el video se logra ver cómo él empieza a gritarle a este ser, gritando en dirección al elevador del hotel. Posteriormente, Adam tuvo que ser expulsado del equipo, ya que su comportamiento era anómalo. La afectada en este caso fue Debbie Constantino. Ella es una medium recurrente del programa de Zack, junto con su esposo Mark, la cual era amiga cercana de Zack. Ella afirma haber realizado contacto a distancia con el demonio. Realizó una grabación en donde se escucha una voz distorsionada. Esta después fue mostrada a Zack. Lamentablemente, meses después, Debbie y su compañera de cuarto son asesinadas en un doble homicidio a manos de su esposo. En una parte de la grabación, en donde se escucha un poco ilegible la voz, se alcanza a oír que la voz dice: algo anda mal. La última noche en la casa del demonio. Zack coloca tablas tapando las ventanas, esto con la intención de encerrarse dentro y bloquea todas las salidas. Esta vez el demonio de 12 pies de alto iba a tener la oportunidad de dar su mejor golpe. Con Zack adentro y con todas las salidas bloqueadas, lo peor estaba por llegar. La tensión aumenta cuando Zack apaga las luces y baja al sótano. Empieza a escuchar voces. En el video se logra escuchar un gruñido muy extraño. Zack, siendo un investigador experimentado, trata de experimentar en carne propia y de manera extrema lo que esta casa ocultaba, así que se le ve recorriendo toda la casa hasta el sótano. Lamentablemente no soporta esta presencia, por lo que pide ayuda para que lo saquen. Después de este suceso, Zack es afectado desarrollando diplopia, una condición permanente en su vista, por lo que tiene que usar lentes prismáticos de por vida. Por otro lado, Adam hasta la fecha se niega a hablar con él y parece que todo esto aún tiene efectos sobre él, incluyendo un tatuaje que se realizó en ambas manos del número 666. Zack toma una decisión sabia y sabe que esto se tiene que terminar, por lo que ordena demoler la casa, tratando de terminar con todo y lamentando a todas las personas que fueron afectadas, ya que muchos aún tienen secuelas graves de salud física y mental. Carneritos, les recomiendo que miren el documental, ya que esto es solo un análisis con algunas hipótesis de qué pudo haber causado todo esto. No olviden escribir en la caja de comentarios qué les pareció el video y si quieren que profundicemos más en el tema. También no olviden dejar su like y si les está gustando el contenido, suscríbanse al canal para apoyar este proyecto. Esto es Spectrum, yo soy Fer y que el carnero los acompañe.